Entonces el narcotráfico se volvió el brazo que financiaba el conflicto armado. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén divirtiéndose, también viendo series en Netflix, haciendo TikToks. ¡Acción! No, la verdad yo sé que están algo así. Pollito chicken, gallina hen, lápiz, pencil, pluma, pen. No, pero esto está interminable, es que son guías de guías. Oiga, pareciera que los profesores no tienen nada más que hacer. Guía de ciencias, guía de inglés, guía de sociales. No, pero ¿qué les pasa? Yo estoy aburrida esta cuarentena, ya no quiero más. Ay, no quiero más. Bueno, mi gente, entonces la semana pasada vimos cómo se crearon las FARC. Vimos cómo fue todo a partir desde el bombardeo de Marquetalia y cómo las FARC comenzaron con 5 frentes, pero luego se dispersaron y luego fueron creciendo a lo largo del país. Pero además de las FARC hubo otros grupos durante el conflicto armado y otros actores que fueron determinantes. Y vamos a hacer como un recuento, pero lo vamos a hacer históricamente, si me hago entender, como teniendo y respetando el tiempo en el que se crearon, para que pues no queden perdidos y muy... ¡Diablos, señorita! Entonces, comencemos en 1965. En 1965 se crea el ELN, que es una guerrilla que hasta hoy sigue vigente. Ellos no se han desmovilizado todavía. Ellos se crearon como inspirados en lo que fue la Revolución Cubana. Ahí ustedes seguramente han visto esta imagen en la Universidad Nacional. Él es el Che Guevara. El Che Guevara es un argentino que junto con los hermanos Castro cambiaron el régimen político de Cuba. Entonces el ELN se crea como inspirado en ese movimiento. Y pues actualmente tienen miles de hombres en Colombia. Ellos están asentados mucho más en la parte de Santander. Durante pues su accionar ha sido muchísimo orientado a hacer como atentados como a los oleoductos, como los tubos por donde viaja el petróleo, y pues han sido un grupo que lamentablemente aún no se ha desmovilizado. El conflicto colombiano para largo sí va, aquí hay guerra para rato. Algo súper importante del ELN fue que ellos estaban como muy ligados a algo que se llamó la teología de la liberación. La teología de la liberación era básicamente como un brazo o bueno, una teoría que decía que la iglesia, en este caso la iglesia católica, tenía que ser mucho más activa en los movimientos sociales. Y de hecho, uno de los acontecimientos más importantes que ha tenido esta guerrilla es que un cura llamado Camilo Torres se unió a esta guerrilla. E igual no les voy a dar muchos detalles de eso porque el video se nos haría súper extenso. Eso es parte de crecer, Timmy. En 1966 entonces se va a crear otro grupo que va a tener un nombre muy parecido al ELN, es el EPL, Ejército Popular de Liberación. Y ellos son diferentes al ELN y a las FARC porque ellos se van a inspirar en la revolución maoísta. La revolución maoísta fue una revolución que se dio en China más o menos hacia la década de los 60, liderada por un señor que se llama Mao Zedong. No sé si alguna vez si ustedes vieron este capítulo de Los Simpson. Del presidente Mao. ¡Ay, miren cómo duerme! Su foco y su método para llegar al poder era la violencia porque sentían que a través de la vía democrática jamás lo iban a lograr. Hacia 1973 se va a crear una guerrilla totalmente diferente, llamada el M-19. El M-19 junto con el EPL, que fue la que les acabo de explicar, ambos se desmovilizaron en 1991. Hay una cosita importante de contar del M-19 y es que ellos están inspirados en, pues su nombre completo es el Movimiento 19 de Abril y se crearon fue porque en el 19 de abril le roban las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. ¿Se acuerdan que hablamos de él la vez pasada? Que les conté que había sido un general que se había tomado el poder en Colombia. Resulta que cuando él lo sacan, él regresa, quiere volver a ser presidente a través de la democracia, pero pues imagínense cómo es Colombia, chiquitines. Vengan, les cuento qué pasó. Resulta que el tipo iba ganando, ¿no? El tipo iba así punteando en las encuestas y de repente un apagón nacional. Y resulta que cuando regresamos del apagón, ganó el otro señor. Como una reacción al fraude de aquella época, nació el M-19. El M-19 tuvo un carácter mucho más urbano porque se concentraron en hacer golpes de opinión. Aquí fue mis pequeñitos, ellos fueron por ejemplo los que hicieron la toma al Palacio de Justicia. También se robaron la espada de Simón Bolívar, se tomaron una embajada.
6 de noviembre de 1985, 42 guerrilleros de la compañía Iván Marino Ospina del Movimiento 19 de Abril M-19 tomaron por las armas el Palacio de Justicia de Bogotá. Muchas personas sentían que el M-19 no era una guerrilla como las otras, porque ellos realmente como que tenían unas bases mucho más claras, tenían cabezas mucho más claras, entre ellos está Pizarro. Pero bueno, adiciona estas dos guerrillas, lo bueno es que se desmovilizan en 1991, cuando se crea la Constituyente. ¿Se acuerdan que yo les conté sobre eso? Pero resulta que hubo un cuarto actor, además de las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, no, perdón, son 5, y fueron los paramilitares o las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Estas se crearon hacia los años 80 y pues imagínense cómo funcionaba esto. Entonces, como teníamos tantos grupos guerrilleros atacando el campo, atacando el área rural de nuestro país, se crearon, como por decirlo así, unos ejércitos privados. Entonces, estos ejércitos privados, pues yo los llamo así, pero en su momento también hubo una política llamada las Convivir, y básicamente estos ejércitos se crearon para defender y hacerle frente a estos grupos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta que entonces la población civil quedaron en medio de un fuego cruzado entre las guerrillas, los paramilitares y el ejército. Y entonces imagínense, y el punto de la guerra llegó a tal punto que, por ejemplo, si un pueblo o una población era acusada de apoyar a las FARC, las AUC llegaban y destruían ese pueblo. Y lo mismo pasaba si una población estaba a favor de las AUC, las FARC podían tomar ese pueblo. Y esto era lo que pasó con el conflicto armado, pero hay un factor que fue determinante en todo esto y fue el narcotráfico. Ustedes seguramente han visto este tipo de escenas. El narcotráfico, mis chiquitines, es este fenómeno en el que pues se comienzan a comercializar sustancias como la cocaína, la marihuana, sustancias que evidentemente no son benéficas para los seres humanos y por eso están prohibidas en muchos países. En Colombia nosotros comenzamos a comercializar este tipo de sustancias a países como Estados Unidos, y los grandes capos del narcotráfico como Pablo Escobar, que es el más conocido, Gonzalo Rodríguez Gacha, en algún momento pues tuvieron el control de todo esto. Pero algo que es muy triste es que el narcotráfico financió el conflicto armado. Incluso las FARC en algún momento fueron productoras sostuvieron cultivos de cocaína, al igual que los paramilitares. Entonces el narcotráfico se volvió el brazo que financiaba el conflicto armado. Y es por esto que en el conflicto armado se cometieron muchísimas masacres y muchísimas barbaries. Pero eso, mis chiquitines, es otra historia. Entonces, mis pequeños, lo que tienen que hacer es hacer una historieta contando cómo fue el inicio de uno de estos actores que les conté, ya sea del ELN, el EPL, el M-19 o las AUC. Ustedes decidirán cuál de estos movimientos. Entonces van a hacerme una historieta contándome en su cuaderno, contándome cómo fue el inicio, e investiguen otras cositas. Yo ahí les dejé en su secuencia didáctica algunas otras lecturas que les pueden ayudar. Espero que hayamos aprendido algo nuevo hoy, los quiero mucho y espero que se estén divirtiendo en medio de la cuarentena. Denle like y favoritos. Un abrazo.